Buenas a todos, soy Javier Chayarán y desde la Real Federación de Fútbol de Ceuta vamos a recordar a las personas y entidades que dejaron grabado su nombre de alguna manera en la historia del fútbol de Ceuta. Sin más dilación, comenzamos con Fútbol Retro. Al cumplirse el pasado 10 de febrero casi 100 años del comienzo del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, vamos a recordar en este programa los jugadores ceutíes que lograron marcar un tanto en la Primera División de fútbol español. Fue en 1940, la temporada 40-41, cuando un ceutí logró marcar un gol en la Primera División. Fue José Bravo Domínguez, para todos nosotros Pepe el Zocato, en las filas del Fútbol Club Barcelona. En las temporadas que estuvo José Bravo en el club azulgrana, llegó a marcar un total de 88 goles, pero traemos aquí recordando sus primeros 4 tantos. Cabe destacar en un partido en el campo de las Corts, ante el Valencia Club de Fútbol, iba ganando el conjunto valencianista por 0-3 y fue el ceutí Pepe Bravo, nuestro Pepe el Zocato, quien lograba acortar distancia. Aquella ebullición y jugador escurridizo llevó en volandas al equipo catalán en remontar de aquella manera y lograron 4-3. En otro partido de la época, como son resultados abultados contra el Atlético Aviación, un 4-4 donde también logró marcar el ceutí Bravo. Finalmente, paradojas del fútbol, en el campo de Chamartín, todavía no era el Santiago Bernabéu, logra el gol de la victoria el ceutí Bravo por 1-2 en el Barcelona en campo del Real Madrid. En 1950 tendrían que pasar 10 años para que otro ceutí lograse anotar un tanto en la Primera División. En esta ocasión sería Rafael Lesmes Bóved, conocido en aquella época como Lesmes II, lateral izquierdo del Real Valladolid, quien anotase un tanto en el campo del Municipal de Zorrilla al Celta de Vigo, abriendo el marcador. El ceutí Rafael Lesmes, que abría el marcador en la fila del Real Valladolid de su cuenta particular, no podíamos imaginar la carrera meteórica que le esperaba al lateral izquierdo de la fila blanquivioleta en el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, donde ganaría nada más y nada menos que 5 Copas de Europa. En 1951, un año después, otro ceutí, otro defensa, en esta ocasión un defensa central, fornido, Esteban Alarcón Sánchez, lograba anotar un tanto en la Primera División de fútbol español. En el caso de Alarcón, tuvo que esperar nada menos que 7 temporadas, habida cuenta que estuvo jugando en la primera en el Atlético de Tetuán. Fue en un partido donde estrenaba su marcador, abriendo el 1-0 nada más y nada menos que en la fila del Real Oviedo, considerándose entonces un gol histórico porque era el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid en el minuto 89. En 1953 sería en esta ocasión otro ceutí, Francisco Lesmes Bóved, Lesmes I, hermano mayor de Rafael Lesmes, quien lograse marcar también su tanto en la Primera División ante el Santander. Recordar que en aquella época se eliminaron los extranjerismos, no tenía todavía el equipo cántabro la palabra Racing de Santander. Tendríamos que esperar para que un ceutí volviera a marcar en Primera División casi una década más, 1964. José Martínez Sánchez, para todos nosotros nuestro inolvidable Pirri. Pirri en las filas del Real Madrid jugaba como medio adelantado y en su estreno liguero
marcó ante el Deportivo de La Coruña, pero rescatamos en aquella temporada que marcó hasta 9 goles, un tanto del empate en el Camp Nou, así como un tanto en la victoria del conjunto madridista una vez más en el Camp Nou. Destacar que Pirri estuvo 16 temporadas en la fila de Real Madrid, luciendo el brazalete de capitán y marcando la friolera cifra de 123 goles. Hasta la fecha de nuestros días, Pirri es el máximo goleador ceutí en la historia de Primera División. ...1972... otro ceutí en Primera División que se estrenaba su casillero de goles. El defensa central ceutí Antonio Rivas Sánchez. Rivas, en la fila del Celta de Vigo, estrenaba su casillero goleador en un partido abultado que ganaba el Real Club Deportivo Español por 4-2, y Rivas fue el autor de uno de los goles que de alguna manera sirvió para maquillar el resultado. El defensa Caballa, un hombre con temple, temperamental, que hacía vestuario, logró marcar hasta 5 tantos en la fila celtiña en su recorrido en la Primera División. ...1974... por primera vez, 2 jugadores ceutíes estrenan su casillero liguero de goles en la Primera División. Por un lado, Juan Baena en las filas del Hércules de Alicante, y por el otro lado, Migueli en las filas del Fútbol Club Barcelona. Juan Baena Ruiz estuvo durante 9 temporadas en las filas del Hércules de Alicante como centrocampista y defensa, marcando hasta 14 goles. En su primera temporada rescatamos un gol que resultó decisivo de Baena en el campo de la Rosaleda por 0-1, que resultaba vital para el conjunto alicantino, siendo finalmente el gol de la victoria en el campo de las filas del Málaga. Una vez que hemos dejado a Juan Baena en las filas del Hércules de Alicante, recordamos al otro ceutí que anotó su gol en Primera División, Miguel Bernardo Bianchetti. Para nosotros, nuestro Tarzán Migueli, el jugador de O'Donnell, marcó su primer gol para el Barcelona en el Nou Camp ante la Unión Deportiva Salamanca. Cabe recordar que Migueli estuvo durante 16 temporadas en las filas barcelonistas, logrando un total de 30 goles. ...1979... Manuel Serrán Camacho, para nosotros Manolo Serrán, el fino extremo ceutí, estuvo en la Agrupación Deportiva Almería, logrando disputar 27 encuentros, y su único gol lo marcó en el Estadio Insular de Las Palmas para maquillar un resultado que fue adverso a favor del conjunto canario. ...1991... más de 10 años después, otro ceutí logra marcar un tanto en la Primera División del fútbol español. Julio Soler Guerrero, para nosotros Julio Soler, en las filas del Albacete Balompié, de la mano de Benito Floro, aquel fútbol denominado el queso mecánico que deslumbró al fútbol español. Julio Soler tuvo la fortuna de marcar hasta 4 tantos en los dos años que estuvo en la plantilla del Albacete, pero rescatamos aquí el primero, nada más y nada menos, en el campo de Luis Sichar, mallorquín, derrotando al Club Deportivo Mallorca por 0-1, marcando el gol de la victoria. En este programa recordamos una vez más que estamos destacando cuando un jugador de Ceuta marca un gol en Primera División. Y en esta ocasión vamos a recordar a Mohamed Ali Amar, nuestro Najim, jugador nacido en Ceuta, descubierto en su día por el mítico Juan el Cirulo, forjado en la cantera de la Masía, y tras su paso por el Fútbol Club Barcelona, de la mano del que fuera campeón de liga con la entidad azulgrana, el míster inglés Terry Venables, es fichado de su mano por el equipo inglés del Tottenham Hotspur. Una vez que destaca en la fila del fútbol británico, antecesora de la Premier League,
es observado por el director deportivo del Real Zaragoza, Víctor Muñoz, recalando en la entidad de la Romareda. Una vez que regresa a España, recala en la fila del Real Zaragoza de la mano de su director deportivo, Víctor Muñoz. Nayín, que recala en aquel equipo ya formado por el técnico Víctor Fernández, abre su cuenta goleadora en el estadio de la Romareda ante el Real Oviedo. Aquel equipo que no lo sabíamos prácticamente de carrerillas era el germen del que un año después, 1995, se proclamara campeón de la Recopa de Europa, participando magistralmente Nayín con aquel mítico gol de la victoria. Año 2019. Finalizamos con el último jugador ceutí en marcar en la primera división, Anwar Tuami Mohamed. Anwar, para nosotros, el niño de los agustinos que con 13 años emigró a las filas del Real Valladolid desde todas las categorías, pasando desde infantiles hasta el primer equipo vallisoletano y un breve paso por el Apol de Nicosia. Nuestro Anwar marca en la temporada 2018-2019 nada más y nada menos que ante el Real Madrid, abriendo el marcador en el nuevo José Zorrilla en el campo de la Pulmonía, trayendo a la fila blanquivioleta el delirio en el equipo y en las gradas. Una victoria que se llevó una vez más el Real Madrid, pero que dejó su impronta y su calidad nuestro ceutí Anwar en la fila del Valladolid en primera división. Desde aquí nuestro recorrido a todos los jugadores nacidos en Ceuta en marcar un gol en la primera división de fútbol español. Anwar, el jugador número 12, y esperamos que con el paso de los años sean muchos más los ceutíes que abran su cuenta goleadora en la primera división de fútbol español. Hasta aquí el programa de hoy y les emplazamos ya para la semana que viene. Muchas gracias a todos.